Bienvenidos a la segunda parte de este recuento. Bienvenidos al paraíso en el nudo de los pastos, recuentos del siglo XIX. Las dos primeras décadas del siglo XIX trajeron a las colonias españolas los ideales de libertad desarrollados alrededor de la Revolución Francesa. Un hecho crucial que avivaría las aspiraciones de independencia de las colonias españolas fue la invasión de España por parte del ejército de Napoleón en 1808 y el apresamiento del rey Fernando VII. Ante la confusión generada por la invasión francesa, varias de las ciudades españolas en América organizaron juntas de gobierno, como fue el caso de Quito en 1809. Los quiteños buscaban extender su área de influencia hasta la provincia de Pasto, pero las fuerzas revolucionarias fueron derrotadas en Funes por los realistas Pastur. Las fuerzas de Quito se rearmaron y emprendieron una nueva campaña contra Pasto en 1811, ciudad que se tomaron y en donde cometieron toda serie de desmanes. Estos hechos encendieron en los pastusos sentimientos en contra de la independencia. Según el economista pastuso Armando Montenegro, ante el temor y rechazo a los intentos de invasión por parte de los revolucionarios quiteños, Pasto siempre cerró las filas alrededor de sus ejércitos, su religión y ante todo de sus convicciones monárquicas. Además de la victoria sobre los quiteños en 1809, se debe recordar que en esta región también derrotaron y tomaron prisionero al precursor Antonio Nariño en 1814, que el indígena realista Agustín Agualongo hizo la guerra a los patriotas hasta 1824 y que asesinaron al mariscal venezolano Antonio José de Sucre en 1830. 13 años de permanente lucha en defensa de su territorio hicieron que la gente de Pasto, gente incrédula para aceptar de buena manera los oficios que venían de quien estaba preparando una nueva invasión militar, como era el general Simón Bolívar. Había habido tanto engaño y proceder criminal contra la ciudad y su gente que ya nadie esperaba situación diferente a tomar las armas para afrontar una nueva agresión militar, como en efecto así resultó y es lo que a continuación se tratará en el presente programa que conmemora la batalla de Bomboná, o mejor, la de Cariaco, siendo un domingo de resurrección. Las campañas del sur es el nombre con que se conoce a una serie de campañas militares que emprendieron la Gran Colombia al sur de su territorio entre 1821 y 1826 contra el dominio español de la América del Sur. A raíz de ello, un hecho crucial que resalta en esta época es la batalla de Bomboná. Fue una batalla que fue librada el 7 de abril de 1822 entre tropas colombianas y españolas durante la marcha del ejército del libertador Simón Bolívar hacia Quito. El general García estableció una posición defensiva en las alturas de Cariaco. Bolívar, luego de hacer un reconocimiento, decidió atacar por la derecha con el batallón Rifles, mientras el gerente Pedro León Torres atacaba frontalmente las defensas enemigas con 2 batallones de infantería y 2 escuadrones de caballería. El combate comenzó a las 3:30 p.m. Las tropas del general Torres fueron rechazadas, pero el general Manuelito Valdés, al mando de Rifles, cubierto por la neblina, flanqueó a los españoles por la derecha. Rodeados los realistas, se retiraron en horas de la noche. La batalla se saldó con grandes bajas en bajos bandos. Las grandes bajas sufridas en el enfrentamiento paralizaron por unos días a Bolívar mientras esperaba refuerzos. La batalla fue igualmente desastrosa para los españoles. A pesar de que detuvieron a los colombianos un breve tiempo, para ello tuvieron que desviar tropas de Quito donde Sucre se hallaba a la ofensiva. Con esta importante victoria, Bolívar impidió que las bien provistas tropas de Basilio García fueran a auxiliar a las que se oponían al general Sucre en su carrera hacia Quito. Aunque muchos no lo conozcan, es un lugar para hacer turismo y para pararse en la piedra de Bolívar y ver, desde sus ojos, el terreno por el que se desarrolló dicha batalla. Ahora bien, luego de la independencia y una vez controladas las guerrillas promonárquicas, el general caucano José María Obando, jefe militar de la provincia, intentó organizar el gobierno y la economía de la comarca. Los mercados europeos incrementaron la demanda por productos tropicales como tabaco, quinoa, añil, algodón, café, además de oro y algunos productos artesanales. En el caso de Nariño, el cultivo de tabaco se dio principalmente en Consacá y otros municipios del Valle del Patía. Otro producto que tenía demanda internacional eran los sombreros de jipijapa o de palma de Irak. El viaje de Pasto a Bogotá demoraba al menos 40 días por caminos peligrosos, pasando por páramos, valles, selvas húmedas, ríos caudalosos y el riesgo de las enfermedades tropicales o de ser asaltado. Ante estas circunstancias, los nariñenses del siglo XIX y principios del siglo XX optaban por tomar la ruta más larga pero menos peligrosa.
En la segunda mitad del siglo XIX, el caserío de Tumaco se transformó en un pequeño pueblo. Hacia mediados del siglo, Tumaco apenas tenía una calle comercial paralela al mar y unas pocas casas diversas. Los miembros de la comisión coreográfica que pasaron por Tumaco en 1853 no se llevaron una buena impresión. El clima les pareció enfermizo y las casas miserables. Por esos días, el pequeño puerto vivía de la importación de sal y otros productos para barbacoas y el sur de la actual Colombia. Tumaco comenzó a cambiar en la década de 1860, cuando el comercio de Tagua cobró importancia. El primer barco de vapor ancló allí en 1860 y al poco tiempo comenzaron a formarse las primeras casas comerciales. El creciente movimiento del puerto generó un aumento en la población. En 1881 Tumaco contaba ya con 1.200 habitantes y 10 años. Durante el periodo colonial, la función principal del puerto de Tumaco fue brindar una salida marítima al distrito minero de Barbacoas. Para mediados del siglo XIX, Tumaco también se convirtió en el puerto de Pasto y de la zona andina de la región nariñense. Si se hace un minucioso estudio y análisis de los diferentes autores sobre la fecha de implantación de la Municipalidad de Sandoná, en este caso, vemos que fue creada y autorizada mediante la Ordenanza número 33 del 12 de octubre del 68, procedente de la Asamblea del Estado Soberano del Cauca, en el siglo XIX. En 1889 empezaron a pertenecer a Sandoná los resguardos indígenas de Santa Rosa de Conchuy y Santa Bárbara de Anganoy. Luego de la separación del Cauca, al desligarse Nariño como el 10º departamento de Colombia por la Ley Primera de 1904, Sandoná continuó su proceso de desarrollo, no solamente dependiendo de la actividad agrícola, sino de un nuevo renglón, la artesanía de los sombreros de paja toquilla. Finalmente, como datos de importancia y curiosidad histórica, conviene rememorar los siguientes. En los años 1811 y 1812, el Cabildo de Pasto suscribió actas solemnes en las que constan sus más decididos sentimientos patrióticos que posteriormente, por desgraciadas circunstancias, torcieron el curso de estas manifestaciones. En 1809, con lanzas, palos, piedras y cañones de Guadua, los pastusos vencieron a los invasores quiteños en el paso del Guaytar. En agosto de 1823, el general Salom Flores y Hernán, ante la imposibilidad de rendir a Agualongo, que había sitiado la ciudad, le enviaron como emisarias de paz a 3 monjas conceptas, para que lograran persuadirlo de la retirada y su rendición. Pero ellas, que pertenecían a la casa de Dios y del rey, aconsejaron a Agualongo todo lo contrario. En 1831 pasó a formar parte del departamento del Cauca y en 1863 del estado del mismo nombre, hasta 1886, cuando se establecieron los departamentos. Ahí la historia no registra caso parecido. Este es el final del recuento del siglo XIX, un poco de cada uno de los momentos, de las situaciones ocurridas en este lugar. Entonces los esperamos a Nariño, el paraíso en el nudo de los pastos.